Gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de la Semana de la Ciencia. Me encanta que haya tantos estudiantes. Muy bien. La actividad se llama Manolo Prieto, un ejemplo de conservación colaborativa del patrimonio. Entonces, lo que os vamos a contar es un proyecto un proyecto colaborativo, que creo que esa es una de las claves más importantes, que estamos llevando a cabo desde la universidad, junto con la Fundación Manolo Prieto y junto con el Museo de Artes Decorativas, y la idea es contaros cómo se ha construido el proyecto, para qué se está construyendo el proyecto y en qué punto estamos, ¿vale? Bueno, voy a ir siguiendo un poquito el programa y lo primero que me gustaría hacer es presentar un poco a las instituciones que están involucradas en el proyecto. Están aquí representados. Voy a seguir el orden del programa. ¿Alguien tiene el micro activado? Creo. Están por parte del Museo de Artes Decorativas, Museo Nacional de Artes Decorativas, está Sofía Rodríguez Bernis y está también Félix de la Fuente, que está ahí, que es subdirector del museo y bueno, que son que juegan un papel fundamental dentro del proyecto que estamos haciendo. Lo que voy a hacer es darles paso, aunque me van a odiar por esto, porque todos me decían, ¿pero qué quieres que digamos? Digo, pues que digáis qué es lo que estáis, bueno, que os presentéis y que digáis un poco qué estáis haciendo, qué papel juega vuestra institución en el proyecto. ¿Vale? Entonces, Sofía, Félix, el que queráis, los dos, pues nada. Empiezo yo y luego le cedo la palabra a Félix. Nosotros somos la parte institucional, digamos, del proyecto, en el sentido de que el Museo Nacional de Artes Decorativas, como cualquier museo, tiene unas colecciones y la pretensión es que el archivo o colección de la Fundación Manolo Prieto se integre como depósito en el museo. Ya hay parte depositado en nuestras instalaciones y que seamos capaces, porque es parte de nuestra profesión, de conservarlo y de difundirlo como se merece, ¿no? El Museo de Artes Decorativas, yo no sé, ¿quiénes de vosotros, quiénes de vosotras lo conocéis? ¡Ay, qué bien! No, porque hay veces que no es así, ¿no? Entonces, bueno, si habéis estado, ya sabéis que tenemos una programación de actividades un tanto heteróclita, variada. Creo que es una de nuestras virtudes, pero también al mismo tiempo es uno de nuestros defectos, ¿no? Y la colección es semejante a nuestras actividades. Hay de todo. Nos ocupamos de la vida cotidiana desde todos los puntos de vista. Hemos introducido, como todos los museos de nuestro perfil, un cierto sesgo antropológico, lo cual quiere decir que nos complicamos la vida viendo a la vida desde muchos puntos de vista a través de los objetos, sobre todo, y a veces no solo de los objetos, sino de las actitudes de los servicios que la componen, ¿no? En ese sentido, estamos tratando de ampliar la colección de diseño del siglo XX, que todavía es bastante parcial, pero ya muy rica. Dentro de esa colección de diseño está el grafismo tanto el de los inicios, digamos, como luego el diseño gráfico como profesión. Y ahí la labor de Manolo Prieto es sustancial en nuestro país, porque verdaderamente fue capaz, como demuestra el estudio que hizo Juan, em, que fue el comisario de la exposición, Manolo Prieto, lo que cuenta, novelas y cuentos, fue capaz de transitar desde ese grafismo, ¿no?, un tanto más genérico y anecdótico, al diseño gráfico entendido como una estilización, una concreción de todo aquello que quiere decir o que se quiere decir a través de una imagen que tiene sus propias reglas, ¿no? En ese sentido, pues la colección de la Fundación va a llegar
a una institución pública, una institución de servicio público, lo cual nos parece importante porque nosotros, tanto Félix como yo, como nuestras compañeras y nuestros compañeros, somos servidores públicos, la cosa no es nuestra. Nosotros cuando nos dicen, ¿en tu museo qué pasa? Y de no es mi museo, si fuera mi museo hubiera hecho algo distinto con él, ¿no? A lo mejor yo soy, por ejemplo, especialista, siempre lo digo y en fin, es un poco rollo que siempre diga lo mismo, pero yo soy especialista en mobiliario histórico. ¿Quién de vosotros iría a ver exposición tras exposición de mobiliario histórico? Pues nadie, ¿no? Eso a lo mejor a mí me hubiera podido divertir un poquito más, pero no me hubiera satisfecho tanto ni a mí ni al resto de las personas que trabajamos ahí si no estuviéramos volcados en el servicio público, que tratamos además de pulsar. Esto es parte además, el hecho de que sea un proyecto colaborativo o significa contar con otros. Nosotros raras veces ya hacemos algo por nuestra cuenta, ¿no? Eso de nosotros pensamos un proyecto y nosotros lo ejecutamos. Quizá el último que hemos puesto en práctica es una fundación sobre Gianni Versace, a partir de nuestras colecciones. Está muy bien, sí, pones así cara tal. Está muy bien, pero ha sido uno de nuestros compañeros, especialista en moda del siglo XX y del siglo XXI, el que lo ha comisariado, y entonces ha sido una cosa hecha desde dentro, pero cada vez hacemos menos cosas de ese tipo, cada vez organizamos más proyectos colaborativos, lo cual supone incluir otros puntos de vista, otras visiones, que no es lo mismo que puntos de vista, otros talentos, otras cabezas, otros ojos, y siempre eso enriquece las cosas, porque no solamente la arbitrariedad de una sola mirada, ¿no? lo que las determina o las hace. Vais a participar, ¿no? Algunos de vosotros en este proyecto, y eso de trabajar con colecciones desde todos los puntos de vista, aunque sea desde el principio, que todos lo hemos hecho, ¿no? Con tareas que dice María Luisa que son más mecánicas, no son mecánicas, a lo mejor son más repetitivas, pero desde luego no mecánicas, es interesantísimo. Y esta es una oportunidad de oro para acercarse a un patrimonio que tenemos que tratar de salvaguardar entre todas y entre todos. Muchas gracias, Sofía. Félix, ¿quieres añadir algo? Bueno, Sofía lo ha explicado estupendamente, como siempre. Yo, si acaso, a lo mejor para complementar en alguna cuestión más desde el punto de vista quizá técnico, más que de principios, pues este proyecto efectivamente se enmarca en una línea del museo, como ha explicado Sofía, y la venimos desarrollando como mínimo desde 2015 en aquel proyecto más genérico de recuperación de la memoria y el diseño español. Se enmarca dentro esa gran línea de trabajo del museo, que no desarrollamos solos, sino con otras entidades y otros colectivos, pues como REAC, asociaciones o entidades muy preocupadas por la salvaguardia del patrimonio que supone el diseño. Entonces, en este caso, la experiencia con la Fundación Manolo Prieto también viene de atrás, pero en los últimos años se ha concretado en este proyecto concreto que se ha podido materializar junto con la universidad para desarrollar la catalogación y la conservación del fondo documental que tiene la Fundación, y que va a servir un poco, y creo que esto sería importante, o es importante decirlo, va a servir para establecer un modelo que puede servir para otros archivos colección de otras entidades o de otros fondos de diseñadores o de estudios, en definitiva del patrimonio del diseño español, que pueden tomar esto como metodología apta para aplicar y para salvaguardar esos fondos, ¿no? Entonces estamos muy confiados en que esto puede dar resultados, y ya de hecho los está dando, y desde el museo estamos colaborando, y a lo largo de la jornada pues se irá viendo en concreto cómo estamos colaborando para que se pueda llevar a cabo el proyecto de la mejor manera posible. O sea que muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias, Félix. Ahora voy a dar paso a los representantes de la Fundación Manolo Prieto y, en definitiva, los culpables
de que estemos metidos en este maravilloso proyecto, y nos acompañan presencialmente Manolo Prieto, hijo. Lo de que lleves el hijo detrás es... bueno, y Marta Prieto, que está conectada online, que le agradecemos muchísimo el esfuerzo porque ella vive en Seattle y allí son las 7 de la mañana. Así que os agradecemos. Marta es la presidenta de la fundación y Manolo es el presidente de honor. Y bueno, ya veréis a lo largo de la presentación todo el trabajazo que ha hecho y en definitiva es la memoria viva, ¿no? Porque es el que nos va trasladando también gran parte de los conocimientos. Os cedo la palabra. Ante todo, buenas tardes y gracias por estar aquí. Yo empecé a ser consciente de lo que tenía, la labor tan tremenda que tenía mi padre a partir de mediados de las décadas de los 90, cuando él falleció. Yo, como se dice normalmente en casa del herrero, cuchillo de palo, yo pasaba mucho de todo el trabajo de él y entonces no era consciente de lo de... Pero a raíz de una exposición que empezaron a pedirme piezas, que fue la Casa Osborne, para hacerle un homenaje a Manolo Prieto, fue cuando me empecé a dar cuenta de que aquello estaba. Y entonces fue cuando empecé a descubrir una cajita de zapatos con un montón de bocetos, unas carpetitas con pruebas de imprenta, otra carpeta que había por ahí de no sé qué, debajo de la mesa subida de trabajo, en los travesaños sacaba y había otra carpeta. O sea, empecé a ver tal cantidad de cosas que lo primero que empecé a darle un poco valor y a intentar clasificarlo, porque era lo que más cerca tenía yo para poder empezar a informarme, fueron las novelas y cuentos. Las novelas y cuentos, yo tenía muchas portadas, muchas revistas de novelas y cuentos. Entonces empecé a coger las novelas y cuentos, según las veía, me empecé a dar cuenta de que tenían un número, que iban el número tal a la semana siguiente, y me di cuenta también de que todas las semanas iba saliendo una. Y entonces me empecé a confeccionar una lista como si fuera la de los cromos de los chavales. Y empecé a darme esa lista y una vez que ya tenía todas las revistas clasificadas en la lista esa, empecé a coger los bocetitos. Empecé a coger boceto por boceto, veía la imagen y pasaba las hojas que ya tenía preparadas en carpetas transparentes y tal, y cuando encontraba la semejanza del boceto y de la revista, rápidamente le anotaba un número, lo ponía, y una alegría para mí, porque ahora luego ya era buscar la prueba de imprenta. Me ponía a pasar lo mismo, una labor de y volví a encontrar eso y otra satisfacción tremenda. Y así fue como empecé pero también al mismo tiempo me daba cuenta que aquello era muy frágil, porque os estoy hablando de papel. Las revistas en un estado muy malo, de pasarlas mucho, pues, y del uso de la gente, están muchas muy deterioradas. Y los bocetos son bocetos en tamaño a lo mejor de un sello o un poco más grande, pero también en papel. Y al andar tocándolo y tal, entonces otra de las cosas que una vez que empecé a clasificar y ya tenía los bocetos, en un DIN A5, en un DIN A4, empecé a pegarlos. Los que ya tenía, que ya sabía, los iba pegando, y luego ya me empecé a preocupar también de intentar buscar revistas de novelas y cuentos, y cuando vi alguna de la firma, con la firma de papá, y que no, y que no la tenía, era una alegría tremenda, y rápidamente a casa a buscar, a ver si tenía ese boceto y esa prueba. Y ese fue un poco mi principio. Una vez que coloqué todas las portadas de novelas y cuentos con la cantidad de huecos que me faltaban, que no encontraba, gracias a Juan Aguilar, que es patrono de la fundación y hizo la tesis de novelas y cuentos, consiguió buscar todas las portadas de novelas y cuentos que había realizado papá. Entonces también eso me vino muy bien, porque ya teníamos clasificados todos los bocetos que teníamos
de esas revistas, las pruebas de imprenta, las que teníamos también estaban ya clasificadas, y los bocetos que nos quedaron como alrededor de 100 bocetos sin cruzar, esos son bocetos de dibujos que él mismo me imagino que rechazaba por lo que fuera, porque no le gustaba la primera, se modificaba, y esos también son de novelas y cuentos, pero esos no son publicados, esos son totalmente sus ideas en pronta de aquel momento. Luego me empecé a encontrar con un problema de los carteles. Para mí los carteles, la forma de conservarlo era ir pudiendo, cuando estaban marcados, poder colgarlos, hueco que veía, hueco que colgaba. Las paredes de casa eran como un puzzle, no llevaban un orden, sino aquí había un huequecillo, ahí se colgaba aquí. Y hasta que llegó un momento en que ya no pude colgar más. Entonces Marta, que fue la que yo ya me encontraba un poco agotado y cansado, pues le pasé le dije que gracias a Dios tuve la gran suerte de que Marta le ha gustado la labor de mi padre y ha querido continuar con ello, y Marta es la que es ahora la presidenta y es la que está moviendo todo esto, y yo creo que Marta, le paso la palabra y que por mi Fenomenal. parte. Muy bien, muchas gracias, Manolo. ¿Ya está? No, ese está apagado ya. No, lo ha apagado. Vale. Marta, cuando quieras, ¿nos oyes bien? Te tienes que activar el micro. A ver si puedo desde aquí. Ya, ahora sí me oís, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Espera, que te voy a poner, voy a ver si he aprendido y te puedo poner En grande. Me da miedo hacer estas cosas, ¿eh? A ver. Selecciono. Ay, tengo que dejar de compartir. Pues dejo de compartir un momento, que ya he aprendido. Y ahora sí. Ahora ya estoy lista, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Buenas tardes. Voy a hablaros un poquito más de lo que es la fundación en sí. Mi padre os ha contado un poco cómo nació ese interés, pero deciros que la fundación lleva activa desde 2002, que se fundó a partir un poco del interés que se generó a partir de esa exposición que ha dicho mi padre sobre una exposición antológica de Manolo Prieto, y con el aliento del Puerto de Santa María del Ayuntamiento, pues la familia decidió montarla. Entonces, como fundación no tenemos ningún ánimo de lucro y desde el principio siempre ha tenido un fuerte componente familiar, aunque nos hemos ido profesionalizando con el paso del tiempo, pero siempre siendo muy conscientes de que solos no íbamos a llegar a ningún sitio, siempre intentábamos buscar aliados. En este caso el ayuntamiento fue el primero, pero siempre hemos intentado, o mi padre en este caso, que fue el que tiró desde el principio, pues buscar sinergias con diseñadores, con investigadores para llegar hasta donde hemos llegado. Y aunque él dice que, bueno, que no se interesó mucho por el trabajo de su padre, pues sí que le ayudó durante muchísimos años a hacer esas famosas escayolas de sus medallas, que es el recuerdo que tengo de ambos haciendo en la cocina de su casa esas medallas. O sea que sí que se interesaba y sabía mucho más. Pero llegó un momento que obviamente el objetivo de la fundación, que es conservar, difundir y ayudar a la investigación sobre la obra de Manolo Prieto, pues nos era muy difícil de seguir adelante, porque aunque mi padre conservó, estamos hablando de tamaños muy pequeños, como os ha dicho, de papel de tamaño de un sello, hasta carteles de casi 2 metros, todo en papel, bastante deteriorado. Estamos hablando de cerca de 3.000 piezas. Manolo Prieto trabajó como ilustrador, como cartelista, como diseñador de anuncios publicitarios, y después se pasó a la medalla. Entonces es mucho lo que abarca todas las obras que posee la fundación. Esas 3.000 obras estaban guardadas en la casa particular donde vivía mi abuelo, y ya no había sitio, como os ha explicado mi padre.
pues las paredes ya no cabían más. Y él durante 30 años ha estado clasificando esas carpetas que iba encontrando, pero la fundación tenía que seguir haciendo exposiciones, haciendo charlas, publicaciones, y nos encontrábamos con el problema de que mover los originales es un riesgo y es costoso porque hace falta un seguro, etcétera, moverlo en condiciones. Entonces, la fundación es una microfundación, no tenemos muchos recursos ni económicos ni técnicos, todos los que trabajamos lo hacemos de manera voluntaria, el patronato es el único órgano de gobierno. Entonces, por eso siempre os digo que siempre hemos buscado las colaboraciones. El llegar hasta el Museo de Artes Decorativas fue un aliento y un gran impulso para la fundación. Pero cuando nos hemos visto, y fue a raíz del COVID, cuando empezó a formarse o a gestarse este proyecto. Como os ha dicho María Luisa, yo ahora mismo estoy viviendo en Seattle, en Estados Unidos. En pleno COVID, Juan Aguilar, patrón de la fundación, investigador, junto a Emilio Gil, se embarcaron en la tarea de desarrollar, de comisariar una exposición. Imaginaros el lío que era en pleno COVID, yo desde aquí intentando hacer el listado de las obras, la base de datos rudimentaria que teníamos, porque cuando se dio de alta la fundación como tal se hizo un listado en Word, con lo cual era bastante complicado trabajar. Pues como todo siempre surge en el momento peor, se rompió la base de datos que teníamos, yo estaba en Seattle, mi padre en Madrid, enfermó, no de COVID, pero de otra cosa. Entonces ahí fue como de repente fue la olla a presión de esto no puede seguir por ningún lado, no tenemos una base de datos, un listado para que si hay una exposición en marcha podamos decir qué obras necesitas. No estaba bien catalogada, no estaba bien inventariada. El único que sabía dónde estaba todo era mi padre y mi padre estaba enfermo en aquel momento. Entonces fue cuando, pues esa fue la necesidad que puso en marcha, que el motor de toda esta idea, es cuando me di cuenta de que no podíamos seguir así, que necesitábamos imágenes de alta calidad, lo primero para intentar montar esas exposiciones, esas publicaciones con imágenes y no tener que mover los originales continuamente, que era un riesgo. Y de ahí surgió, teniendo ya el convenio firmado y parte de la obra depositada con el Museo Nacional, pues obviamente pensamos, ellos pueden colaborar en esta tarea, pero vamos a ver cómo, porque sabemos que es ingente. Entonces, pues hablando con Javier Fernández, que está aquí, que es el coordinador de transferencias de SAIN, pero también es patrono de la fundación, pues dijimos, vamos a ponernos todos a pensar entre él, cómo podemos colaborar con él, o cómo el museo puede formar parte de este proyecto, y fue cuando le dimos forma con la ayuda de María Luisa de la Universidad Rey Juan Carlos, que también se interesó, y de la UMA, de la Universidad de Málaga, para involucrar, que es lo que os va a contar María Luisa, y con esto yo ya acabo, pues la parte institucional, como bien ha explicado Sofía, con la parte de investigación a través de las universidades, y nosotros que somos la parte privada sin ánimo de lucro, pero poseedores de esa colección y cuya misión es darla a conocer. Y eso es, ahí es donde empieza el cuento que nos va a contar María Luisa cómo ha salido adelante. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, yo quería dar la palabra ahora a Javier Fernández, que también está por aquí. Si quieres, para que te pongan cara, te presentes, y si quieres comentar algo, te pongo en primer plano. Ahí estás, y ahora, Marta, te quito. Bueno, pues no te he quitado. Sí, aquí sí. ¿Me oís bien? Sí. Lo tengo que desanclar. Buenas tardes. Bueno, como ha dicho muy bien Marta, mi función más importante como patrono ha sido a lo largo de todo el tiempo, que ya son muchos años, siempre relacionar institucionalmente la fundación con instituciones, ¿no? Y asesorar en cosas vinculadas a ayudas, a
a instituciones, al propio Museo Nacional de Artes Decorativas. Y el otro aspecto en el que he colaborado en este proyecto, que me parece un proyecto especialmente atractivo, porque une, por un lado, trabajar con uno de los más importantes artistas que tiene España, vinculado al diseño español, ¿no? Vinculado al diseño gráfico. Bueno, y como nos hablará Javier, mi otro tocayo, Javier Jimeno, también vinculado a una faceta que es lo que Manolo Prieto llamaba la escultura de medallas, ¿no? Entonces, participar en este proyecto, para mí personalmente, ya no como patrono de la Fundación o como coordinador de Transferencia Design, que ahora os cuento de qué va Transferencia Design, pues es un placer precisamente por estar trabajando en una tarea que me es muy querida, ¿no? Es decir, investigar y participar en la gestión de un proceso de trabajo colaborativo vinculado a una personalidad de la talla de Manolo Prieto, que en algunos aspectos tiene un componente de algo pendiente de saber exactamente cuál es su dimensión y cuál es su aportación en términos de valor a la historia de los últimos 70 años, ¿no? Pues participar en eso para mí es un placer especial, ¿no? O personal, ¿no? El otro aspecto, además de asesorar y de facilitar la conexión con instituciones, tiene que ver con mi actividad principal, que es ser coordinador de una entidad que hemos constituido, que es una entidad colaborativa, que es al mismo tiempo un proyecto y es un espacio de encuentro, es decir, un sitio donde trabajamos para conseguir hacer eventos vinculados siempre al diseño no más tradicional, sino al diseño más innovador, más vinculado a la ciudadanía, más vinculado a la innovación, al desarrollo de los diseños tal y como se entienden en el siglo XXI y no tanto como se entendieron en el siglo XX, que se llama Transferencia Design, que es un proyecto que se vinculó la Fundación Manolo Prieto justamente a raíz de novelas y cuentos y a raíz de las relaciones que se comenzaron a tener por parte de la Fundación a partir de esta exposición y de los trabajos de esta exposición. Y en Transferencia Design, lo más interesante que ahora mismo en lo que estamos metidos con respecto a Manolo Prieto es que fuimos organizadores de un seminario en 2023 en un congreso académico-científico que organizamos junto con la Universidad de Málaga y la Universidad de Lisboa, de la Universidad Europea de Lisboa, un seminario sobre Manolo Prieto que de alguna manera comenzó a concretar aspectos de un proyecto presentado a las ayudas del Ministerio de Cultura, a las ayudas de industrias culturales, y que de alguna manera esta actividad forma parte de ese proyecto o programa generado por las ayudas de industrias culturales del Ministerio de Cultura, ¿no? En ese seminario del año pasado, de 2023, establecimos el objetivo de seguir trabajando sobre proyectos colaborativos y sobre investigación en proyectos colaborativos de diseño y todo eso va a desembocar y este mismo proyecto acabará desembocando, aparte de otros sitios a donde acabará, porque es un proyecto de una complejidad muy extensa y muy profunda, que probablemente no dure menos. Yo siempre digo a María Luisa que se ha embarcado en un proyecto que no va a durar menos de 8 años, porque abordar el proyecto de la obra de Manolo Prieto no va a ser un proceso que va a durar 3 o 4 años, ¿no? En mi opinión, ¿no? Y estamos embarcados en un proyecto
de un congreso académico-científico para 2026, en el que esperamos que este proyecto y sus resultados puedan aparecer en esos y papers y comunicaciones académico-científicas y proyectos que podáis hacer alrededor de Manolo Prieto y de los trabajos de Manolo Prieto, que en estos momentos están depositados en la Universidad de Juan Carlos. Esas actividades y esas comunicaciones y esos proyectos que podéis y esas investigaciones que podéis desarrollar en el propio desarrollo de vuestros estudios en la universidad, podréis desembocarlo en las jornadas que tendremos en 2025 y en 2026 en el marco de ese congreso académico-científico que le llamamos Málaga Design Congress, en el que la propia universidad, la propia fundación y el propio museo están también implicados en ese proceso, ¿no? Y eso es lo que puedo comentaros. Me imagino que en el desarrollo del seminario, yo me voy a quedar todo el rato en el seminario, igual que si os surge alguna pregunta, alguna cuestión a Marta, a Javier o a Manolo, pues yo estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Te desanclo. Vale. Bueno, los que ahora me tocaría presentar a Juan Aguilar, pero Juan Aguilar no se ha podido conectar. Habéis hablado mucho de él. Yo voy a hacer una pequeña introducción, pero le vais a conocer a lo largo de la presentación. Entonces, voy a ser muy breve porque vamos ya un poco mal de tiempo. Entonces, Juan Aguilar es profesor e investigador de la Universidad de Málaga. Él estudió Bellas Artes y su vinculación a este proyecto, que al final es uno de los mimbres sobre el que se ha forjado, fue su investigación que hizo en la tesis en torno a novelas y cuentos, a las portadas de novelas y cuentos, que ahora va a aparecer cuando os contemos de dónde surge el proyecto. Y bueno, ha sido parte del alma del proyecto y es una alianza muy interesante, muy potente que tenemos en la Universidad de Málaga, que en algún momento conseguiremos, aunque ya estamos colaborando con ellos, conseguiremos afianzar más y también, igual que pretendemos implicaros a vosotros como estudiantes, implicar también a estudiantes de la Universidad de Málaga y hacer proyectos conjuntos de investigación entre ambas instituciones, ¿no? Juan, además, es patrono de la Fundación Manolo Prieto y es un gran experto en toda esa parte de toda la obra gráfica de todas las portadas que diseñó. Y yo soy Luisa Balice, represento a la Universidad Rey Juan Carlos como cabeza visible, pero ya vais a ver que somos todo un equipo y creo que tampoco me voy a extender mucho en mi presentación porque lo vais a ver en el proyecto. Javier Jimeno. Ahora te doy paso, Javier. Perdona, que como estaba siguiendo la chuleta y no estabas porque estábamos hablando de instituciones, ahora te doy paso. Por eso bueno, no te preocupes. Vale, porque estábamos hablando de instituciones, pero ahora te presento y dices tu papel. Bueno, la universidad entra aquí pues a raíz pues eso, de entrar en contacto con el museo, de las colaboraciones con el museo, de las colaboraciones con transferencias a través de Javier, y cada uno tiene un poco su papel. Como vais a ver, ahora voy a dar paso a Javier Jimeno, que es, si no me equivoco, también es patrono de la fundación.
Y además es experto en una de las patas de la obra, que es la medalla. Por eso esta presentación simplemente quería poner los mimbres para que veáis que es un proyecto coral, ¿vale? Javier, te doy paso. Sí que os agradecería que fuésemos sintéticos, ¿vale? Para que dé tiempo luego a ver lo que Valle también tiene que mostrar. Te cedo la palabra, Javier, cuéntanos. Venga, hola, buenos días a todos y muchas gracias Luisa. Y bueno, dices que seamos sintéticos. Yo más sintético no voy a poder ser porque después de lo que habéis dicho vosotros, de lo que has dicho tú, pues ya poco me va a quedar que decir. Efectivamente, pues yo soy patrono de la fundación y dentro de ellos pues soy el que me ocupo de la medalla porque bueno, a lo largo de mi vida, entre unas cosas y otras, me he ido especializando en este tema, en la medalla artística, la cual, pues claro, Manolo Prieto es uno de los grandes puntales de la medalla artística del siglo XX en España y fuera de España también. Entonces, bueno, es una parte bastante importante de su obra, también es una parte bastante importante de su trayectoria, ya que, digamos, lo original suyo es que en un momento dado decidió dejar su trayectoria anterior en el diseño de carteles y ilustración y pasarse a la medalla. O sea, entonces le entusiasmó la medalla, cosa que no es extraña, la medalla es muy poco conocida, pero cuando un artista la conoce se entusiasma con ella, eso no es el único caso. Y, y, y bueno, pues esta es la originalidad, que cuando conoció la medalla casi que dejó de lado su trayectoria anterior. Entonces, pues bueno, tiene una producción bastante numerosa de medallas. En la fundación, pues claro, además de las medallas, cada medalla exige un trabajo previo bastante impresionante porque tiene dos caras. Bueno, hago un inciso, Manolo Prieto además vivió una época en que los artistas medallistas estaban reformando la medalla. Entonces se hacían muchas investigaciones con integración de la medalla en otros tipos de escultura y viceversa. Se hacían cosas muy innovadoras. Para Manolo Prieto fue un poco ir a contracorriente en este sentido porque para él la novedad la representó la propia medalla. Es decir, él venía de otra cosa, la medalla la conoció cuando ya tenía una trayectoria definida y se entusiasmó con la medalla, es decir, siempre mantuvo la forma tradicional de la medalla, es decir, la forma circular, aunque a veces de plaqueta rectangular, pero bueno, con dos caras, anverso y reverso, en fin, lo que conocemos habitualmente por medalla. Y entonces, claro, cada medalla, pues ¿qué representa? Representa hacer bocetos de las dos caras, escayola, vamos, modelado en plastilina o en barro de las dos caras, escayolas en negativo, escayolas en positivo, un troquel, si la medalla va a ser acuñada, en fin, toda una serie de procesos. Cada medalla representa una serie de objetos que por una sola obra de arte, que es la medalla, lo multiplicas como mínimo por 6 o cuando no por más en lo que se refiere a objetos que tiene la fundación. Entonces todo esto es una parte bastante importante que hay que catalogar y bueno, que también estamos en ello. No va muy avanzado que digamos, estamos como en una fase previa, pero bueno, esa fase previa dentro de lo que cabe está en marcha. Bueno, y no me quiero extender más, que había que ser breve. Muchas gracias, Javier. Pues, a ver, te voy a desanclar. Es que quiero también, a ver, ahora yo voy a tratar de sintéticamente contaros un poco cuál ha sido la trayectoria del proyecto para que vayáis colocando todos los hitos que han ido contando cada una de las personas que han intervenido y después Valle se va a bajar, si quieres bajarte ya, para que veáis un poco de primera mano, bueno, cómo se está trabajando en el taller, en el archivo donde estamos trabajando con la obra. Ella va a contar la parte más técnica, ¿vale? Entonces, ahora sin demorarme más, voy a compartir.
A ver si esta vez lo hago bien. ¿Dónde estaba? Ahí. Vale. La parte buena es que voy a poder ir ligera porque, como ya se han dicho muchas de las cosas, os va a servir un poco para poner imagen. Espera, para los de allí hago así y ahora ya nos vemos nosotros dos y nos veis fuera. Vale. Perdona, María Luisa, Dime. que se me ha olvidado una cosa bastante importante y es precisamente decir que hay algunas personas en la Universidad Rey Juan Carlos, supongo que María está ahí, ¿no? Y Está que conectada. que bueno, que van a participar también, o por lo menos está pensado que participen en la parte de medallas. Son las que se dedican a escultura, es otro departamento, creo que es otro departamento, no lo sé. Pero No, están en el mismo. sí. Pero bueno, que sepáis esto, que además hay una serie de personas que bueno, ya se verá la manera de integrar todo esto, pero en ello estamos también. Nada, muchas gracias, no interrumpo más. Genial, muchas gracias, Javier, por el apunte. Sí, ahora vamos a hablar también de ello. Vale, bueno, pues yo he tratado de sintetizar estos, ya no sé cuántos años llevamos con esto, pero más de 2, sí, llevamos. Lo he tratado de sintetizar, a ver si puedo, ahí, para que lo veáis, en un gráfico que es un poco como un viaje, ¿no? Desde que se encuentra la obra en la fundación hasta su destino final, que va a ser el Museo de Artes Decorativas. Cada uno de estos hitos, lo que voy a tratar de contaros es, bueno, el valor de que este proyecto sea colaborativo es que lo hace posible, ¿no? Cómo se van forjando alianzas y se van encontrando recursos para dar los siguientes pasos. Y cuando no los puede dar uno, pues los da otro, ¿no? Por eso hay tanta gente involucrada. En vez de un índice, vamos a seguir este viaje y vamos a empezar por el punto de partida, que es, como han dicho, la obra y figura de Manolo Prieto, ¿no? Ese punto de partida del que han hablado, que es un artista polifacético, que hace medalla, como ha dicho Javier Jimeno. Estas son las portadas de las que habéis oído hablar, sobre las que ha hecho la tesis Juan Aguilar, y tiene esta faceta de ilustrador y de diseñador gráfico, pero también tiene una faceta de publicista, hace carteles para diferentes marcas y para diferentes empresas, pero también para teatro, para cine, y bueno, el famoso boceto del toro que todos conocéis, ¿no?, de Osborne. Con esto quiero decir que los formatos y la tipología de la obra es muy, muy variada y además va evolucionando según avanza su carrera. En el año 2002, si no me equivoco, se crea la fundación, como os han contado Manolo y Marta, para la preservación de toda la obra de Manolo Prieto, y se da comienzo a ese trabajo de organización de la obra y documentación, pero la obra en ese momento todavía permanece en la casa estudio del artista. Seguimos por los mimbres. ¿Cómo se empieza a armar esto como un proyecto de investigación? Bueno, pues porque Juan Aguilar empieza a investigar sobre la gráfica de las portadas, lo que lleva posteriormente a publicar este libro, y a hacer, junto con Emilio Gil, una exposición de la que ha hablado también Sofía en el Museo de Artes Decorativas, lo que cuenta novelas y cuentos sobre precisamente esta parte de la obra del artista. Otro de los mimbres es la profesionalización del patronato de la fundación, a la que se añaden, además de los
patronos principales, bueno, pues especialistas en cada una de las ramas de la obra de Manolo Prieto. No solamente de las ramas de la obra, sino también facilitadores, pues como Javier Fernández, que le habéis oído antes, que también es gestor, ¿no? Pero ahí veis a Javier Jimena, Emilio Gil, a Francisco Lagares, está Juan Aguilar también, María Dolores Campos. Tal. ¿Qué pasa? Que en ese momento, bueno, como os ha dicho Marta, como os ha dicho Manolo, empiezan a surgir necesidades y, como dice Sofía, retos, ¿no? No problemas, ¿vale? Que es que necesitan conservar de una manera permanente y en buenas condiciones, en condiciones adecuadas, esa obra, que hay que inventariar y catalogar la obra de manera adecuada para su conservación y difusión, puesto que se pretende conservar en un museo, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, que hay que trasladarla desde su ubicación original, que es la Casa Estudio del Artista, y que todo esto lleva aparejado unas necesidades, que es que hay una limitación de recursos técnicos, de conocimientos especializados, porque no lo puede hacer cualquiera, de recursos económicos y de recursos humanos, porque todo esto son horas de trabajo y personas para hacerlo. Bueno, aquí veis cómo está esta es el estudio. No he puesto fotos mejores del estudio, lo siento. Esto es un poco todas esas fases, cómo está el estudio del artista, que es una maravilla. Todo el trabajo de inventariado que hizo Manolo y dónde se están guardando esas obras, que ya las veréis, que están en estas cajas de leche, pero ya veréis que muy bien clasificadas y guardadas. Hay otras que son pósters, pero esta es la casa, ¿no? Ese es el contexto en el que está. Vale, a partir de ahí hay un comienzo de proyecto colaborativo en el que se hacen unas reuniones de trabajo que están orientadas a alinear objetivos, porque el museo, aunque el objetivo final es el mismo, bueno, cada entidad tiene también sus propios objetivos, ¿no? La fundación quiere que la obra se conserve, pero que también se pueda difundir de una manera como más ágil. Bueno, cada uno tiene sus objetivos específicos y sobre todo sus protocolos específicos, y hay que alinearlos y planificar una estrategia para ver cómo hacer esto. Y sobre todo también hay que explorar qué recursos hay para hacerlo. Ahí se empiezan las reuniones de trabajo y se alinean los objetivos en torno a, bueno, pues se decide que hay que inventariar y catalogar y poner en valor todo este legado. Para la conservación hay que preservarlo, hay que difundirlo y divulgarlo, hay que crear un catálogo de consulta online de la totalidad de la obra, porque ahora mismo está segmentada con criterios museísticos, o sea, unificar todo el trabajo que había hecho para que siga unos estándares y que pueda entrar en los archivos, en los archivos y en las bases de datos de Domus, ya veremos a continuación, y participar en eventos para difundir el propio proyecto y sus aplicaciones a las industrias culturales. Como objetivos específicos, bueno, pues es que hay que documentar eso, hay que digitalizar toda la obra. Hay que favorecer la implicación de estudiantes y profesorado, porque necesitamos recursos humanos también en este proceso de inventario y digitalización, y además hay una labor de concienciación. Hay que facilitar el acceso a la obra de Manolo Prieto y a toda su documentación relativa a este trabajo, también a investigadores, para que pueda difundirse esa parte de investigación, ¿no? Y que haya un trabajo más especializado. Y hay que divulgar, hay que generar exposiciones, hay que generar publicaciones, etc. Vale, ¿cómo se hace todo eso? Bueno, pues en esas reuniones se decide estructurar todo el trabajo toda la obra en torno a 4 bloques y a los que se va a aplicar diferentes fases. Primero hay que hacer, los bloques son la obra gráfica, carteles, medallas, y después el último,
la figura de Manolo Prieto. Cada uno de esos bloques ha de investigarse, inventariarse de una manera, que es, hay que hacer un inventario, documentarlo, catalogarlo y después conservarlo. Para eso hay que hacer un protocolo previo y además, transversalmente a todas esas fases, hay que hacer difusión tanto del proyecto y del proceso como de los resultados. Por eso estamos hoy aquí, ¿no? Además, se hacen alianzas para que se puedan llevar a cabo todas estas acciones de la Fundación Manolo Prieto con el Museo de Artes Decorativas, con la Universidad Rey Juan Carlos y con la Universidad de Málaga. Por eso tenemos aquí la obra temporalmente, a raíz de esos convenios. Y además hay que conseguir financiación. Para eso se presenta un proyecto a las ayudas culturales, a las ayudas de industrias culturales y se consigue financiación del Ministerio. Además, con esa financiación ya veremos lo que hemos hecho, pero además hay que constituir un equipo de trabajo, un equipo de investigadores. Aquí tenéis algunos, otros están conectados online. Ese equipo de trabajo en la UMA es Juan Aguilar y aquí estamos implicados varios profesores, pues veis ahí a Mónica, a Maya, a Valle, a María Martínez de Ubago, a Pablo Prieto y yo, y creo que no me dejaba nadie. ¿Vale? Cada uno tenemos un perfil y cada uno estamos aportando, veis que es un sumatorio, estamos aportando una parte a una línea del proyecto. Además, por parte del museo y de la fundación, contamos siempre con el apoyo tanto técnico como en lo que necesitemos del museo y de la fundación. Vale. Otra de las cosas que se han ido haciendo para ir avanzando en el proyecto, porque se va construyendo a medida que va siendo necesario, va creciendo. Bueno, pues ha podido crecer y ha podido estabilizarse gracias a que se han hecho un montón de eventos de trabajo, de reuniones de trabajo, en la que nos hemos puesto de acuerdo en estrategias y en formas de abordar cada una de esas fases que hemos visto antes, ¿no? Eso era Sense and Sensibility el año pasado en Málaga, en mayo, fue un congreso donde hicimos una sesión. Esto es el congreso que se hizo aquí, Think 2, la segunda edición del año pasado, que Juan participó desde Málaga. El penúltimo evento que hemos hecho fue este que se hizo en mayo de 2024, el año pasado, que hicimos un seminario aquí también para poner en conjunto también con estudiantes y para implicar a la gente, porque esto se trata de hacer un proyecto colaborativo, no solamente nosotros somos el germen, pero se trata de que se vaya implicando más gente, ¿no? Y que vea qué se puede hacer con ese patrimonio para que permanezca vivo, no solamente para que se conserve, para que se difunda y para que llegue a todo el mundo. Vale, por último, estoy yendo todo lo rápido que puedo. Vale, he intentado hacer un esquema de cómo ha sido todo el proceso, de cómo está siendo todo el proceso de trabajo, para que vaya ahora abajo, os pueda contar un poquito más de la parte técnica. Bueno, este proceso parte de cuando llega la obra a la universidad. Cuando llega la obra aquí, lo primero que tenemos que hacer es que nos den una formación, para saber cómo manipular esa obra, cómo hay que hacer esa catalogación de una manera estándar para que luego pueda ir a las bases de datos como Domus, que es una base de datos estatal, ¿no? El archivo de todos los museos. Y que tiene que tener unos campos. A partir de ahí hay que crear unos protocolos de trabajo, porque hay que manipular y hay que gestionar las piezas todas igual, pero dependiendo de la tipología que sean. A partir de esos protocolos se testean a ver si funcionan o no. Para que
luego podamos hacer esos inventarios. Al hacer los inventarios se crea una base de datos estandarizada conforme a lo que nos han dicho, ¿vale? Para que tenga todos los campos necesarios, y esa base de datos luego la idea es que luego vaya por una parte a una plataforma que se llama Omeka, que es pública para que la gente lo pueda ver, y por otra que vaya a Domus, que es esa plataforma especializada que está más orientada a investigación. El siguiente paso es, vale, luego lo documentamos, hay que digitalizar las obras, pero a la vez que se digitaliza, lo que se hace es complementar los campos que no hemos rellenado antes, ¿vale? Por un lado, a través de los archivos personales, esos que ha hecho Manolo, saber fecha, contexto, todo lo relacionado con esa obra, y por otro lado, lo que no haya ahí a base de investigación, ¿vale? Cuando se tiene eso, ya se prepara para la conservación. Se mete en unas camisas de conservación o se embala de determinada manera para ir al museo. Eso os lo va a enseñar Valle abajo. Y, por último, el destino final es ese traslado al museo. Esto no es más que lo que os he dicho puesto en imágenes. Aquí tenéis cuando llegó la obra aquí, a la uni, está todo embalado en bultos. ¿Cuántos eran? 58 bultos, no, eran 86, 89 bultos, y no sé si eran 1.800 piezas o 1.300 piezas. Esta es la formación en el Museo de Artes Decorativas, ¿vale? Que nos formaron tanto en cómo manipular las piezas como en cómo documentarlas. Y esto fue una sesión que nos dieron, bueno, pues nuestros compañeros de Bellas Artes, Miguel Moñita, y estaba también Tomás Zarza, para una sesión práctica de cómo se digitalizan fotográficamente las obras, ¿no? A partir de ahí se crean unos protocolos que luego vais a ver que están pinchados abajo de trabajo, ¿vale? Se testean, ahí ya veis que son las mismas cajas de antes, pero las tenemos abajo, y para que veáis qué diferente tipología de obra hay, ¿no? Hay tan chiquititas como estas o tan grandes como estas, ¿no? Ahí veis a María. Se inventaría todo, se documenta, se registra, se vuelca a una base de datos digital, también se documentan las técnicas, ahí veis un cuentahilos, y a partir de aquí ya, bueno, este es el estado actual, y simplemente decir, ahora mismo estamos en un momento, sí, mientras Valle se va abajo y conecta, para que veáis cómo es el archivo por dentro. Ahora nos encontramos en un momento que de esas 1.300 obras que han llegado, piezas, hay inventariadas 453, me parece, que ya son, ¿vale? Este largo recorrido nos ha llevado hasta ahora, yo creo que como 1 año y medio, 2 años, ¿vale? Porque ha habido, claro, porque todo esto que veis muy rápido de convenios, financiación, es que cada cosa lleva un montón de tiempo. Por eso, una de las cosas importantes de este proyecto es que la idea es construir una metodología colaborativa que sea replicable. O sea, lo que queremos es ver cómo funciona para, si en otras ocasiones sucede lo mismo, ver si se puede aplicar a otras colecciones. Por eso también es muy importante, pues, estas alianzas y estos convenios intermedios. A partir de ahora, ya alcanzados los protocolos, tenemos una fase de trabajo que es más mecánica, y después tenemos otra fase de trabajo que es investigación, ¿vale? Y veis que aquí tenemos esa investigación, puede ser a través de TFGs, TFMs, artículos, o también tenemos investigación
más orientada a la de los profesores, ¿no? A artículos, a proyectos, etcétera. Pero también hay una tercera pata que es esa de la divulgación, ¿no? ¿Qué se puede hacer? A partir de esos seminarios que habéis visto de puesta en común, hemos hecho un poco, esto es como el resumen final. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que queda por hacer? ¿Y qué posibilidades abre este tipo de proyectos colaborativos, ¿no? Tanto a nivel educativo como a nivel divulgativo, como a nivel de investigación y profesionales, porque no nos olvidemos de que, como figura del diseño, también a los profesionales les interesa su obra, ¿no? Y yo hasta aquí puedo leer. Espero que os haya ayudado a que quede un poco claro. Aquí por eso es donde estamos en el momento que se abre el proyecto que vamos a poder incorporar estudiantes, no solamente para que ayudéis, sino también para que aprendáis y para que toméis conciencia del papel que tenemos como diseñadores de preservar esto, ¿no? Valle, donde, a ver, voy a decirle, a ver si han llegado abajo. Porque ahora esto es como las conexiones. Vamos a conectar en directo. Hola. ¡Ah! Genial. Te iba a decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te iba a escribir. Vale, dejo de compartir y te pongo en grande. Vale. Dejar de compartir, que esto ya me lo he aprendido. Y ponerte en primer plano para todos. Bueno, Valle está en el laboratorio Prieto. Sí, aquí estamos, ¿vale? No estoy yo sola, está parte del equipo también, ¿vale? La idea de enseñaros el lugar es para que pues veáis ahora mismo la fase de lo que es todo la catalogación, el inventario, el control de las piezas, revisarlas y luego hacer sus camisas de conservación, inventariarlas, por supuesto, previamente. Y bueno, pues es todo un trabajo de campo que sí es verdad que aquí le tengo que dar la razón a Sofía cuando decía que no era mecánico, que yo también lo expresaba de esa manera, pero efectivamente no es mecánico. Hay días que podemos inventariar muy fácilmente y de forma muy dinámica una cantidad de piezas y hay otros días que a lo mejor nos tiramos horas y no hemos pasado más de las 2 o 3 piezas, ¿vale? Bueno, de momento este espacio es un espacio cedido, ¿vale? O sea, no es un espacio que esté acomodado como, digamos, que como fuera necesario para todas las piezas que hay, ¿vale? Lo vais a ver ahora, ¿vale? Esto es un espacio cedido que era el antiguo laboratorio de criminalista. Aquí está, ¿vale? Por eso veis estas mesas, hay con un poco, bueno, las mesas que nos ha venido muy bien a la hora de recolocar las piezas en alto y ponerlas en un lugar un poquito más cómodo, ¿vale? Ahí veis parte de a María, un poquito más al fondo a Mónica, ahora ya a Maya, ¿vale? Y os voy a enseñar un poquito, ¿no? Aquí están todas lo que nosotros llamamos bultos, pero cogerlo con todo el cariño posible. Los bultos que efectivamente parte de ellos son de una sola pieza, o sea, tienen una sola obra, pero la mayoría son bultos que contienen varias piezas y en muchos casos estamos hablando incluso de bultos que contienen cerca de 300 y 400 piezas, ¿vale? Como dice Luisa, hicimos un protocolo de trabajo porque, al ir a un museo estatal, al ir a registrarse todas las piezas en un inventario también a nivel estatal, pues todo eso lleva una tipificación y una manera de trabajo muy concreta, ¿vale? Bueno, primero se hizo todo lo que vemos ahí, intentar dar orden a todo esto que teníamos, ¿vale? Se ha hecho un Excel, que es con el que estamos trabajando en principio, donde veis que hay 5
5 campos, digamos, extendidos, ¿vale? Donde se ven el inventario, los datos técnicos, la documentación, el registro fotográfico y los campos extras que nos viene bien, sobre todo a la gente que estamos investigando, ¿vale? Aquí veis, pues bueno, hablaba de los equipos técnicos rudimentarios, ¿vale? Pero bueno, lo estamos llevando bastante bien. O sea que sí que es verdad que si tuviéramos equipos técnicos pues digamos que más en la línea de lo que es un trabajo de inventario y documentación, pues podríamos hacer un poquito más de piruetas, pero sobre todo lo que tenemos es ganas, ilusión y bueno, y con ello vamos tirando. Os enseñamos también en esta parte de aquí, esto es toda el trabajo que se está comenzando para hacer las camisas. Ahora os vamos a mostrar una pieza, ¿vale? Y cómo la tipología de piezas que tiene la obra de Manolo Prieto, la verdad es que efectivamente estamos viendo carteles de cerca de 1,30 m, 1,40 m y en algunos casos incluso los carteles de toros que ya están impresos pero que llevaban los faldones donde estaban puestos todos los toreros, todas las letras, ¿no? Estamos hablando que incluso se puede ir a más de 1,50 m, ¿vale? Pero también nos encontramos con algunas piezas, ¿vale?, que tienen que ir a unas camisas que tienen este tamaño que veis, ¿vale? Porque algunas de las piezas que trabajaba Manolo Prieto tenía este tamaño. Hay que decir, y me hubiera gustado haberlo dicho ahí, pero bueno, es verdad que vamos con el tiempo, como vamos, y me hubiera gustado porque tenemos muchos alumnos ahí. Hay que decir que la figura de Prieto y sobre todo la metodología de trabajo, el virtuosismo que tenía con el dibujo, el virtuosismo que tenía con el color, el ingenio que ponía a la hora de poner mucha información en tan poco formato y en tan poco elementos, es diseño puro. O sea, es diseño puro, eso sí que es verdad. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que tenemos piezas que tienen pues, cerca de 60 años, algunas de ellas, y que podrían funcionar perfectamente ahora mismo sin ningún problema. Y además, las técnicas que usaba Prieto, como bien ha dicho su hijo, eran técnicas que salían de su propio ingenio, o sea, métodos de trabajo que él se buscaba y que él lo intentaba poner en sus obras, no solamente en sus obras. Es verdad que gracias a la investigación se está viendo que Prieto, y por eso es un pionero del diseño, defendió el arte gráfico en todo momento y lo defendió desde la parte más profesional, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis esas camisas, que bueno, aquí tenemos lo que son los formatos y estas sí que son las camisas, ¿vale? Ya en lo que es el papel especial, son papeles que están asesorados por el Departamento de Conservación del MENAT, ¿vale? En este caso, pues bueno, nuestra compañera, la llamamos compañera, ¿vale, Sofía? Porque estamos constantemente hablando con ellos, ¿vale? Leticia. Son ellos los que nos van asesorando. Leticia, que no ha podido estar hoy, Eso pero es, Leticia, que no ha podido estar. ¿Vale? Entonces, bueno, estos papelitos tienen que llevar estos formatos, ¿vale? Que veis, son camisas, por eso se les llama, donde además en estos papelitos van a ir todos los números de documentación cuando ya quede un solo inventario, porque ahora estamos trabajando con 4 inventarios diferentes. Inventario que vino aquí, inventario que estamos haciendo nosotros, el inventario Omeca, que es el inventario que tiene la acción con el que hay que cotejar, ¿vale? Y luego está el inventario Domus, que es finalmente donde se va a acomodar toda la información de las piezas, ¿vale? Herramientas, ¿vale? Para hacer todo esto. En este caso, Mónica, que nos puede comentar. Buenas. ¿Qué tal? Nada, simplemente contaros para no llevar mucho tiempo. Hemos estado trabajando con las carpetillas en formatos DIN, por eso se ve aquí la numeración de la A5 a la A10, que son los formatos que en un principio se empezaron a trabajar, y luego también coordinando con Leticia hemos descartado los últimos 2, que son demasiado pequeños,
y que para evitar también bueno, que se puedan traspapelar entre otras carpetillas. De tal manera que, bueno, esto es un poco el material. Y luego simplemente en cuanto a lo que es la preparación de esto, las herramientas de hendido, son herramientas de encuadernación y luego tenemos los materiales que están por ahí adelante y simplemente es ir bueno, para guardar estas piezas tan pequeñitas, ¿no? Vale, estamos hablando que aproximadamente los formatos que van a ir a estas camisas todavía no lo sabemos con exactitud porque de momento llevamos de las 1.350 piezas, llevamos 460 aproximadamente inventariadas, ¿vale? Entonces no sabemos cuándo en la totalidad que van a ir a las camisas, pero ¿por qué digo esto? Porque hay que hacer las camisas, eso sí. Entonces, primero tenemos que saber la cantidad de piezas que hay con las medidas para saber a qué camisas van a ir ajustadas, ¿vale? Y una vez que tengamos eso, se van confeccionando estas camisas. Podemos estar hablando que cerca de unos 1.200 camisas se van a confeccionar, ¿vale? Parece que estamos hablando de lo textil, pero estamos hablando de material de conservación. Bueno, las camisas irían a unas... Bueno, ahí veis el material que todavía no lo hemos abierto precisamente. Bueno, algunas parte del material sí, ¿vale? Pero la mayoría no, precisamente por no tocarlo mucho. Esas camisas van a ir a unos archivadores también de material de conservación y finalmente irán a esas bateas que están ahí, ¿vale? Para que esas bateas ya puedan dar garantía a las piezas que están, por lo menos, protegidas de golpes y ese tipo de cosas, ¿vale? Os vamos a presentar, María. Os va a nada, simplemente un detallito de lo que sería coger una pieza, ¿vale? Abrirla, inventariarla, que no la vamos a inventariar, porque estamos hablando, cuando estamos inventariando piezas, estamos hablando de estar rellenando, pues no lo sé, unos 30-35 campos, unos 30-35 campos de Excel, ¿vale? Pero os vamos a hacer nada, una cosa como un poquito más... No, es un simulacro, ¿vale? Vamos a ir a una de las cajas que seguramente Manuel haya visto, Manuel y Marta, muchas veces. Estas son las cajas de leche que hemos visto antes. Eso es. Esto lo llamamos caja de leche verde. Ahí está. Tienen nombre, ¿eh? Tienen nombre. Vale, no vamos a sacar una ficha al azar, vamos a sacar una de las fichas. Aquí tenéis el trabajo ingente que hizo Manolo Prieto Hijo, que sí que es cierto que está facilitando muchísimo la labor, sobre todo de esas piezas pequeñas a la hora de ir viendo y catalogando, ¿vale? Los metía en estos sobres, los ponía toda una serie de información que nosotras estamos cotejando al mismo tiempo, ¿vale? Y dentro guardaba la pieza. Hemos sacado la pieza 131 del inventario Omeca, ¿vale? Del inventario Fundación Manolo Prieto, que así le llamamos. Mirad el tamaño. Está este es el boceto. Ahí está. Este es uno de los bocetos de uno de los carteles que terminó siendo con formato cartel. Estamos hablando aproximadamente de un tamaño pues de unos 6 centímetros, ¿vale? Este ya le tenemos catalogado, pero bueno, para que veáis un poquito en los tamaños que estamos viendo. Si yo ampliara esto un poquito más, podríais ver, y esto también lo estamos haciendo, ¿vale? Podríais ver que este boceto tiene ligeras pérdidas, ¿vale? De la pintura, de lo que es en superficie, todo eso también se pone, ¿vale? Se pone la técnica, evidentemente, se está también haciendo las dos mediciones, porque la medición de lo que es el marco negro, que es lo que nos va a dar en la talla de la camisa, ¿vale? También se mide junto con lo que es la medición del formato de la pieza. Todo eso está también catalogado en ese inventario. Bueno, pues de aquí vamos a ir, ¿vale?, a uno de los carteles. Este sería su formato cartel, ¿vale?
Ahí lo Mirad veis. la diferencia. Como es uno de los formatos carteles. Este que tenéis aquí delante es un cartel pintado original, es todo original. De hecho, bueno, si nos hacemos podíamos ver incluso la huella del soporte que está sobre una especie de cartón madera, de un DM, ¿vale? Y bueno, en el caso de este cartel, pues Manolo Prieto hizo una ligera diferencia entre lo que es el boceto, que se ve que las letras del boceto van en azul, ¿vale? A las letras del cartel que apenas se ven porque llevan un gris claro. Yo creo que este cartel, digo creo porque estoy todavía en fase de investigación y demás, creo que no se llegó a imprimir, o sea, no se llegó a reproducir como tal, ¿vale? Esto es un ejemplo. Podríamos sacar más porque estamos hablando de piezas incluso de 1 centímetro, centímetro y medio, ¿vale? Bueno, pues este es un pequeño ejemplo de lo que estamos viendo. Algunas piezas, bueno, veis ahí, estos son los formatos, eso es uno de los formatos de cartel de teatro, que son los formatos más grandes que tenemos, ¿vale? Y hay otras piezas que todavía no hemos abierto, ¿vale? Y no hemos abierto porque así nos lo han recomendado desde MENAT, ¿vale? Sobre todo, bueno, ahí lo ponemos con unos tickets en rojo, ¿vale? Porque son piezas que están enrolladas, que no sabemos cuánto tiempo están enrolladas. Ahí veis algunas de esas piezas, ¿vale? No sabemos cuánto tiempo llevan ahí y evidentemente hay que quitarlo, hay que verlo con mucho más cuidado. Luego veis cajas, hay un número considerable de cajas y hay que decir que de todas estas cajas que hay, la mayoría de ellas contienen toda la documentación fotográfica que fue recopilando Manolo Prieto a base de recortes, de revistas, de prensa, de todo tipo de cosas y que además lo tiene unas carpetas él catalogadas según temáticas. Puede aparecer carpeta de paisajes, de mujeres, de teatro, de toros, ¿vale? Y que él usaba para llevar a cabo los primeros bocetos y luego como, pues bueno, acaban en una de las piezas que habéis visto, ¿vale? Y esta es un poco la aproximación a lo que es ahora mismo el laboratorio Prieto, que queremos, pues bueno, queremos dar... Aquí tiene que entrar ahora un plató de fotografía, que es que esto es lo más gracioso también, ¿vale? Porque una vez que hayamos hecho toda la revisión y tengamos todas las camisas cortadas, en la medida de lo posible se van a ir desmontando, sobre todo aquellas obras que están en los marcos y que se pueden desmontar, ¿vale? Y se van a fotografiar para tener una fotografía, una imagen, para poder incluso hacer cualquier edición crítica. Una edición crítica quiere decir que se puede hacer una reproducción, una edición de esa imagen tal y como está. Esencialmente, ¿vale? Entonces, para eso hace falta crear un plató de fotografía, estabilizar todo perfectamente en ese plató, luces, los contrastes, los colores, ¿vale? Y empezar a hacer las fotos. O sea que esos son los 1.300 piececitas que tenemos aquí y cómo estamos trabajando con ellas. ¿Vale? Muchas gracias, Valle. Os decimos adiós. Mira, yo así. Adiós, desconectamos. Muchas gracias. Vale, chao. Bueno, pues después de esta conexión yo espero que después de todo lo que habéis oído, que hayáis podido haceros una composición de la envergadura del proyecto y del valor que tiene, ¿no? O sea, el privilegio que tenemos de poder participar en él, de contar con estas colaboraciones o que nos inviten a colaborar. Y una cosa que no he dicho antes, que tengo que decir, es que, como ha dicho Valle, ese espacio es una cesión. También hay que dar las gracias a la facultad porque nos han permitido, hola, porque nos han cedido ese espacio para poder trabajar ahí. Y nada, invitaros a
a participar y si tenéis preguntas, pues aquí estamos. Yo sí me gustaría deciros una cosa, observar todos los trabajos de Manolo Prieto, hasta los más ínfimos, él diseñó su propia firma. Es una firma que está en una mezcla de letras mayúsculas con minúsculas, de las paralelas, de la T y de la P. O sea, es una cosa que algún día habrá que hacer un tema sobre la firma de Manolo Prieto, que le acompaña desde el año 1936 o 35 a raíz de los formatos que ilustró de la farsa. Pues ahí en la farsa podéis ir viendo cómo fue evolucionando su firma y al final cómo monta el nombre y el apellido, y a partir de ahí es su firma. Bueno, ahí la tenéis. Es uno de los logos que verdaderamente se preocupó por diseñar, y además una de las luchas que él hacía siempre era que todas las obras deberían ir firmadas, no como hoy día que hay un montón de cosas que se hacen y no se sabe qué persona es la que... Nada más que quería recalcaros eso. Yo solo quiero enseñaros una cosa y como tenéis ahora taller, os dejo que os vayáis. Ahora que habéis visto eso, bueno, este es el plato que vamos a tener que montar, y lo que sí os quería mostrar es esto. Esto que decía, que estaba comentando Valle antes, de que es una maravilla. El cuentahilos. No, que es una maravilla la técnica, cómo utiliza el trazo, cómo utiliza el color. Y no, el cuentahilos ahí es un fake, ¿eh? O sea, es de verdad la foto, pero está puesto para que veáis el tamaño. Ahora que lo habéis visto en comparación con el póster, bueno, ese es el tamaño, ¿vale? Para que os hagáis idea. Y hasta aquí podemos leer. Bueno, esperamos que os haya interesado. Y un segundo que dejo de compartir. Y muchísimas gracias a todos por asistir aquí, por asistir en casa, por vuestra participación. Y hasta aquí. Si tenéis cualquier pregunta. ¿Qué cosa que? Yo quería preguntar que, a lo mejor no lo veo, pero ¿por qué se hacían tan pequeños los botones? Una de las explicaciones que él daba era porque casi todo lo que en el tema de los carteles y las cosas que él hacía tenía que de alguna forma llamar la atención el dibujo. Entonces él en su estudio era una habitación de una casa normal, entonces le permitía al hacer un dibujo tan pequeñín cómo iba a resultar a la gente en la calle en la distancia de si le iba a llamar la atención y le iba a hacer retenerse para ir a ver aquello. Entonces por eso lo trabajaba en ese tamaño, porque uno de los problemas que tenía es que todo lo que le estaba haciendo era para pegarse en las paredes y comunicar a la gente algo. Ahí se trataba precisamente de hacer una imagen sintética y eficaz. Reducía además la gama de colores prácticamente al mínimo. De ahí yo hablaría. No se oye bien las preguntas. Porque está apagado. Gracias, Javier. Sí, esto son las 10 de última, sí. ¿Sabes? Sobre los géneros ya están feos, ¿no? Distinguir géneros, el arte, el diseño y tal. Pero a mí no me gusta hablar de Manolo Prieto como artista, porque en realidad artistas hay muchos. Manolo Prieto como artista probablemente, pues bueno, como Alberto Corazón, por ejemplo, como Pepe Cruz Novillo, no van a pasar a la historia, pero sí son los grandes del diseño, ¿no? Los que verdaderamente ahí innovan. Luego todos los que saben hacer cosas tienen sus velidades de artisticidad, pero verdaderamente la obra de Manolo Prieto es la de uno de los grandísimos diseñadores gráficos del siglo XX, y es ahí donde está su valor. Vale. Gracias.
Yo quería hacer una apreciación. ¿Puedo? Sí. Sí. Vamos. Bueno, yo creo que, sin estar en desacuerdo en absoluto con Sofía, lo que yo sí creo, y no sé si por ahí va la pregunta, porque como no la he oído, pues no lo sé. Pero me atrevo a ir por donde yo quiero ir. Lo que sí está pendiente es saber cuál es el valor global de la obra de Manolo Prieto. Es decir, en ese sentido, es cuál es el lugar que va a ocupar, sea pequeño, grande, mediano o del tipo que sea, ¿no? Yo creo que está claro ya cuál es el valor que tiene a efectos de la historia del diseño gráfico, porque incluso entidades de fuera de España ya lo han situado así. En ese sentido, desde el punto de vista del diseño gráfico, como bien dice Sofía, está claro, ¿no? Entre otras cosas porque es el único producto que está declarado un bien cultural histórico en este país es justamente una obra de Manolo Prieto. En ese sentido, está claro. Ya ahí no hay conversación. Por lo que dice Javier Jimeno, parece que en el campo de la medalla o de la escultura de medallas, como llamaba Manolo Prieto, padre a este tema, a su trabajo, también está claro en un ámbito específico profesional, porque a diferencia del diseño gráfico, que tiene una capacidad de difusión social y cultural mayor que las medallas, en ese sector profesional, el lugar de Manolo Prieto también es significativo, no sé si al nivel, Javier nos dirá, al nivel de lo que es en el propio historia del diseño gráfico. Pero hay un territorio que es su obra pictórica, por ejemplo, o que es sus temas más directamente publicitarios y que por tanto pertenecen a un territorio más analizable. Todo ese material está pendiente de una evaluación, ¿no? Y este proyecto es justamente, este proyecto que se ha iniciado, conduce justamente en uno de los aspectos que a mí personalmente más me interesan, a algún tipo de conclusión sobre esto. Y este es uno de los aspectos interesantes que yo animo a muchos alumnos que pueden estar interesados más allá de su actividad formativa universitaria a meterse en este territorio de la investigación, ¿no? Para situar cada una de las facetas de Manolo Prieto en términos de relaciones históricas con el mundo en el que vivió y en la historia donde se sitúa cada uno de sus aportaciones, ¿no? Un tema muy interesante este planteado, ¿no? Has hablado como Catón, pero estos chicos tienen un taller y esto lo dejamos para otro día. Pero que sepas yo no sabía, que tengo que poner peros. Cerramos ya. Y vamos a aplaudir a Javier, ¿no? Bueno, como veis, se ha abierto debate. Lo que pasa es que vosotros tenéis un taller ahora. Os invitamos a seguir el debate en otro momento aquí también. Genial. Pues os despedimos a los que estáis online, porque es que a continuación y yo os invito a que en la próxima vez sigamos este debate, porque es que son dos actividades concatenadas y ahora a continuación hay un taller en torno también a la reinterpretación de la obra de Manolo Prieto, y tenemos aquí secuestrados a los estudiantes. Si os parece, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra asistencia y por vuestras intervenciones.
Muchas gracias a vosotros Muchas gracias. y buen trabajo. Gracias. Enhorabuena.